¿Cómo funciona la cuestión de los grupos en Morena? Y en general diría cualquier partido. Hay quienes dicen que son los grupos los que provocaron que el PRD desapareciera. Y dicen que lo mismo está pasando con Morena. Y que lo que vale la pena del PRI es que incluso todos son tan institucionales que todos se alineaban y quisieran ese tipo de autoritarismo. La democracia no es autoritarismo. Para entender cómo funcionarían los grupos, vamos a recordar a los griegos, justo de donde viene la palabra democracia. Los griegos eran todo un pueblo, pero tenía diferentes ciudades-estado. Es decir, vamos a pensar, por ejemplo, en los mazahuas. Los mazahuas son todo un pueblo, pero tiene diferentes comunidades, como San Pedro del Rosal, que son especialistas en el tejido con tubo, este tipo de artesanía. Entre los mazahuas está San Felipe del Progreso, donde vean qué hermoso tejido hace de prendas. Así igual los griegos eran todo un pueblo, pero que cada ciudad tenía su especialidad, digamos así. Así tenemos, por ejemplo, a los espartanos, que eran los mejores guerreros de todos los griegos. No diría de todo el mundo, aunque ellos así lo decían, pero sí diría por lo menos de todos los griegos, especializados en el arte de la guerra. Los atenienses, que eran un pueblo culto, de estudio, a ellos no les gustaba preparar a sus hombres para la guerra, eran cultos, estudiosos, tanto que los espartanos decían que eran afeminados. Y porque además los atenienses, por ejemplo, tenían prácticas de tener relaciones entre hombres, por ejemplo. Vaya, cosas que no vamos a tocar ahorita. Los macedonios eran un pueblo agricultor, ganadero. Incluso lo hacían menos por ser ganadero. Los atenienses decían que eran cosas muy sencillas de hacer, pero para nada. Los macedonios desarrollaron técnicas de cultivo impresionantes. Y así las diferentes ciudades-estado de los griegos. Decía hace ratito, en el pueblo mazahua, cada comunidad tiene una especialidad. Por ejemplo, hacia San Juan de los Jarros, el trabajo que hacen con barro es hermoso. Decía yo, San Pedro del Rosal, se está desapareciendo el tejido que hacen ellos. Ellos no usan la palma, usan el tubo, el popote le llaman ellos. Ya no se diga San Felipe del Progreso, pero todos son pueblo mazahua. Cada uno con su especialidad. Cuando los persas venían a atacar a los griegos, se unían todos los griegos. Todos los grupos se unían contra el enemigo común, que eran los persas. Los persas, que lo que querían era una alineación a los dioses. Tanto que Jerjes se consideraba un dios entre los persas. No les gustaba que se salieran de orden las cosas, porque eran dioses. Y al que no se alineaba, lo mataban. ¿Te suena algo priista? Luis Donaldo Colosio, al no alinearse, lo mandaron matar. ¿Realmente queremos ese nivel de autoritarismo? La democracia es algo difícil, pero es un sueño que, aunque muchos dijeran que es una utopía, sí es posible. Y ahora esta democracia tiene una arma poderosa, que es el voto. Ahí es donde los diferentes grupos de un partido ayudan a hacer conciencia. Por ejemplo, en el Estado de México tenemos el único grupo de mujeres en donde lo que hace este grupo de mujeres es empoderar, concientizar, hacer campañas con mujeres, y a los hombres no nos aceptan. Nos aceptan, pero no en los cargos principales, porque es un grupo de empoderamiento de mujeres, como las mujeres de Temisquira, en el caso de Grecia. Bueno, Adelitas es un grupo de mujeres en donde los cargos y los puestos no son para hombres. El hombre podemos ser un auxiliar, pero los cargos principales son de mujeres en Adelitas. Está Mexiquenses de Corazón, que todavía no entiendo bien cuál es la filosofía base de ellos, aunque bueno, por lo que veo, el doctor Higinio, que es el dirigente de Mexiquenses de Corazón, favorece acuerdos con priistas, favorece acuerdos con panistas, con otros personajes que a lo mejor no coinciden en filosofía con Morena, pero se tejen acuerdos. Tenemos el grupo de UPRES, es Unidad Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, creo que algo así se llama.
Lo que han hecho son escuelas, porque su misión para ellos es llevar la escuela al campo, elevar el nivel de educación de los hijos y las hijas de los campesinos. Y así hay diferentes grupos que surgen cada uno con su filosofía dentro de los partidos y ahora en Morena. ¿Cuál es el enemigo en común? El neoliberalismo. Neoliberal se explica en menos de un minuto. Quien tarde más de un minuto en explicarte el neoliberalismo, nomás no entiende el neoliberalismo. El neoliberalismo es una palabra que surge en la década de los años 30. Y son 3 conceptos los que definen esa palabra. Número 1, justificar el generar privilegios, como lo hacía Hitler. Justificar el reprimir al pueblo, al reprimir al que piensa diferente, como lo hacía Benito Mussolini. Y justificar el distanciamiento de la clase que progresa de los pobres, como lo hacía Porfirio Díaz. Ahí es donde Andrés Manuel López Obrador toma la palabra neoliberal para englobar esos 3 conceptos. 1 minuto, minuto y medio de explicación. Eso es el neoliberalismo. Si genera privilegios, es decir, no ve primero a los más pobres, sino primero ve por su familia, por su grupo de amigos, aunque sean de los poderosos, es neoliberal. Si reprime al que piensa diferente, como hicieron los priistas mandando matar a Colosio, es neoliberal. Y si no escucha al pueblo, si justifica el progreso, pero pisoteando al pueblo y haciéndolo más pobre, es neoliberal. Esas 3 características definen a un neoliberal. Habría que hacer un análisis. ¿Adelitas favorece esas 3 características? ¿Mexiquenses de corazón favorece esas 3 características? ¿UPRES favorece esas 3 características? Frente Popular Francisco Villa favorece esas 3 características. Consorcio 4T favorece esas 3 características. Proyecto 21 favorece esas 3 características. Somos favorece esas 3 características. Humanismo mexiquense favorece esas 3 características. Obradoristas pro AMLO favorece esas 3 características. Movimiento Nacional por la Democracia, Movimiento Nacional Democrático, cada grupo que está surgiendo, que ahora todos dicen que apoyan a la doctora Claudia. Habrá que ver si ese apoyo es en base a principios y valores o solo a intereses personales. Si privilegia, se escucha a todos, se atiende a todos, pero primero atiende a los más pobres, primero da los recursos a los más pobres, no de su familia, sino de los más pobres de las comunidades. Si busca erradicar la corrupción del gobierno, es decir, un gobierno austero que también sirva al pueblo, tercer punto, ese es un gobierno de la transformación nacional. La cuarta transformación nacional no es de Morena. La cuarta transformación nacional es de cualquier partido o cualquier fracción o grupo que, aunque no tenga partido, quiera aplicar esos 3 principios. Por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es decir, erradicar la corrupción. Y 3, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud si se pone al servicio de los demás. Hay otros principios más, como con el pueblo todo, sin el pueblo nada, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, solo el pueblo unido y organizado puede salvar y transformar a la nación, la vida pública debe ser cada vez más pública, y como esos 7 principios, más principios que escuchamos en muchos discursos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero que comenzaron todos esos principios desde los hermanos Flores Magón, desde los villistas, desde los zapatistas, desde el movimiento de reforma, desde la independencia e incluso antes, desde las comunidades indígenas antes de que llegaran los españoles. Que si los mexicas, en lugar de favorecer un sistema donde ellos eran los únicos mandamases, hubieran hecho un nivel democrático como lo hicieron los griegos, tal vez, todavía no conozco mucho de esa historia, sigo estudiando, tal vez, y que es parte de la tesis de mi tesis para licenciatura de Derecho que estoy ya por ahí puliendo, tal vez
Si se hubieran unido los tlaxcaltecas, los mayas, los mexicas, los chichimecas, los purépechas, los matlacincas, los otomís, los mazahuas, los náhuatl, bueno, que al final eran parte de los mexicas. Si se hubieran unido todos, como hacían los griegos cuando los querían invadir los persas, tal vez no nos hubieran conquistado los españoles. Habrá que preguntarse, ¿qué es realmente la democracia? Los grupos pueden convertirse en los mensajeros, Adelitas para las mujeres, cada grupo, para lo que busca en su filosofía, en su esencia. Es decir, tal vez un millonario no se identificaría con mi forma de vestir. Yo me identifico más con los principios del Frente Popular Francisco Villa o de Adelitas. Tal vez un millonario se identifique más con humanismo mexiquense, con mexiquenses de corazón. Tal vez un millonario un empresario se identifique más con Consorcio 4T que conmigo. Cada grupo permite que, sin importar el sector de la población, encuentren un proyecto de cuarta transformación de acuerdo a sus afinidades. Y cuando venga el momento de luchar contra los neoliberales, ahí todos somos cuarta transformación. Cuarta transformación, repito, no es marca registrada de Morena. Es de todo aquel y toda aquella, dígase persona o grupo, que quiera defender los 25 principios, que no son no mentir, no robar y no traicionar. Son, por el bien de todos, primero los pobres. Erradicar la corrupción o no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El tercer principio es, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Al margen de la ley nada, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Solo el pueblo unido y organizado puede transformar a la nación. La vida pública debe ser cada vez más pública. Encuentra el grupo con el que más te identificas y si tienen como raíz estos principios, van a ayudar a la cuarta transformación.